need no education. Antes de comenzar, creemos que es importante reconocer los objetivos de este video. Número 1. Identificar y comprender el principio de Le Chatelier. Número 2. Conocer las principales variables que pueden afectar al equilibrio químico. Número 3. Reconocer los distintos tipos de casos en los cuales actúa el principio de Le Chatelier. Número 4. Conocer y poder manejar nuevos conceptos químicos. Ahora vamos con el video. We don't need no education. El principio de Le Chatelier, postulado en 1884 por Henri Le Chatelier, quien fue un químico francés. Henri nace el 8 de octubre de 1850 y muere a sus 85 años el 17 de septiembre de 1936. El principio de Le Chatelier establece que si un sistema en equilibrio se somete a un cambio de condiciones, este se desplazará hacia una nueva posición a fin de contrarrestar el efecto que lo perturbó, con el fin de recuperar y mantener el estado de equilibrio. Es decir, si hay una modificación de condiciones en un sistema en equilibrio, este evolucionará en el sentido que tienda a oponerse a esta modificación para buscar el equilibrio nuevamente. Antecedentes necesarios para entender el principio de Le Chatelier en las reacciones químicas. Cabe destacar que una reacción química siempre busca el equilibrio químico y que esta reacción nunca deja de reaccionar, es decir, cuando llega al equilibrio se observa una sustancia estática, pero esta en verdad está constantemente reaccionando, solo que los reactivos reaccionan a la misma velocidad que los productos, haciendo parecer que no hay reacción. Eso, muy básicamente, es el equilibrio químico, que como dijimos antes es lo que todas las reacciones buscan. Esto nos ayudará a entender el principio de Le Chatelier, puesto que este principio nos ayuda a predecir hacia dónde se dirigirá una reacción en equilibrio, si es que este mismo se afecta, con el fin de encontrar de nuevo este equilibrio perdido. El equilibrio químico se puede afectar si es que se modifican las condiciones de una reacción, es decir, un aumento o descenso de las concentraciones en los reactivos o en los productos, un aumento o descenso de la temperatura o de la presión. Ahora que sabemos esto, vamos a poder explicar cómo actúa este principio si es que se modifican estos distintos factores en una reacción. En las concentraciones. Lo podemos ver de dos maneras. La primera es simplemente mirando la reacción y la segunda es desde la constante de equilibrio. Tenemos la reacción A más B que produce C. Si aumentamos la concentración de A, el equilibrio se va a alterar y como consecuencia, como señala el principio de Le Chatelier, se va a dirigir hacia aquel lado que nos permita disminuir el cambio que acabamos de introducir en la reacción. Por lo tanto, si queremos que disminuya lo que acabamos de introducir, la reacción tiene que dirigirse hacia los productos. Lo mismo ocurrirá si aumentamos la concentración de B. Este mismo cambio de aumentar las concentraciones de los reactivos se puede observar según la constante de equilibrio, ya que si aumentamos estas concentraciones, este valor de la constante disminuirá, por lo que para retomar el valor de la constante necesitamos que este valor crezca, es decir, dirigirse hacia los productos. Y si disminuimos la concentración de A o B, nuevamente el equilibrio se va a alterar, pero ahora al revés, es decir, si disminuimos la cantidad de estos reactivos para contrarrestar este cambio, se va a tender a sintetizar más reactivos, es decir, la reacción se va a dirigir hacia los reactivos. Nuevamente, esto lo podemos ver en la constante de equilibrio, ya que si disminuimos estos valores, este valor de la constante aumentará, y como la reacción quiere que este valor se mantenga constante, hay que disminuir este valor para aumentar este y así retomar el antiguo valor de la constante de equilibrio. Y por último, en cuanto al cambio de las concentraciones, está la modificación a las concentraciones de los productos. Si yo aumento la concentración de C, la reacción para contrarrestar este efecto va a sintetizar más reactivos, es decir, dirigirse a los reactivos, porque así va a gastar el producto que acabamos de aumentar, cumpliendo el principio de Le Chatelier, cual, recordando, señala que la reacción se va a dirigir hacia aquel lado que nos permita disminuir el cambio que acabamos de introducir. Y por el contrario, si disminuimos la concentración del producto, la reacción tenderá en búsqueda del equilibrio, a sintetizar más producto, es decir, dirigirse hacia los productos. En la temperatura. Antes de ver cómo afectan las variaciones de temperatura en las reacciones químicas según el principio de Le Chatelier, es necesario conocer el concepto de entalpía, con el fin de saber si nuestra reacción es exotérmica, es decir, libera energía, ya sea como luz, calor, etc., o es endotérmica, es decir, necesita de algún tipo de energía para que se dé esta reacción. La entalpía, conocida como ΔH, es una magnitud termodinámica que expresa la variación de energía liberada o absorbida por un sistema termodinámico. Para una reacción exotérmica,
siempre a presión constante, la entalpía va a ser igual a la energía liberada de la reacción, tomando un valor menor a 0, ya que la reacción está generando ese calor. Por el contrario, para las reacciones endotérmicas, la entalpía va a ser igual a la energía absorbida durante la reacción, tomando un valor mayor a 0, ya que esa reacción está ganando el calor. Entonces, si sabemos este valor de la entalpía, podemos deducir si es exotérmica o endotérmica, y por consiguiente saber si la energía se ubica en los reactivos o en los productos. Y sabiendo esto, podemos saber cómo aplica el principio de Leche-Atelier si es que se modifica la temperatura en el sistema. Caso 1. Si es que la energía se encuentra en los reactivos, es decir, es endotérmica y se agrega más energía, por ejemplo en forma de calor, a la reacción, esta se dirigirá hacia los productos con el fin de contrarrestar el cambio que acabamos de realizar. Por el contrario, si reducimos la energía en el sistema, la reacción tenderá a crear más reactivo, con el fin de suplir la ausencia de este mismo, manteniendo el equilibrio de la reacción. Caso 2. En el caso que la reacción sea exotérmica, es decir, libere energía, esta energía se encontrará en los productos y el principio se cumplirá de igual manera que siempre, es decir, si disminuimos la temperatura, o sea, quitamos energía, la reacción se dirigirá a los productos, ya que como señala al principio, se opondrá al cambio realizado, con el fin de mantener el equilibrio. Y si agregamos energía, pasará a lo contrario, es decir, la reacción se dirigirá a los reactivos. Podríamos seguir con distintos factores donde actúa el principio de Leche-Atelier, como la presión, por ejemplo, pero creemos que ya hemos dejado el punto bastante claro, es decir, que este principio actúa de la manera en que se opone al cambio realizado con el fin de mantener y conservar el equilibrio químico de una reacción. Reflexión final. El principio de Leche-Atelier tiene un único fin: mantener y conservar el equilibrio químico de una reacción. Si ésta experimenta algún cambio de sus factores, tales como la temperatura, la concentración, la presión y el volumen, ésta actúa y contrarresta este cambio para volver a su equilibrio inicial. We don't need no education.